de que cuando uno lee este libro, realmente este libro, el programa, realmente se sorprende de todas las reformas que se describen aquí, que se analizan, que se presentan al país. Por ejemplo, hay un capítulo Política para eliminar el sesgo antiexportador y promover las exportaciones el año pasado. Fue el año de promoción de las exportaciones. Aquí profundización de la reforma tributaria y modernización de la administración tributaria, que es todo lo que está haciendo Magín Díaz, tratando de reducir la evasión y la ilusión, la reforma presupuestaria y la política de gasto público, cómo se debe ejecutar una política que mejore cada vez más la calidad del gasto, que ayude a que pueda tenerse una política basada en resultados, donde se establezca una meta, un objetivo, y que cuando se invierta por parte del sector público se quiera alcanzar esos objetivos, no simplemente se diga, bueno, voy a entregar tantos miles de uniformes, tantos miles de mochilas, tantos miles de libros, voy a asignar tantas horas de educación con buenos maestros, no, sino que se diga, mira, yo lo que quiero es subir en 5 puntos las notas de matemáticas de este año de los muchachos de octavo de primaria. Entonces, eso es lo que habría que colocar como meta y entonces ejecutar políticas para alcanzar esa meta. Pues esto se describe, todo esto en el capítulo 11, reforma presupuestaria y política de gasto público. Privatización de las empresas. Aquí se hace un análisis bien detallado de lo que eran las empresas de CORDE y el SEA. En ese momento, todas las empresas de CORDE, el SEA, la Corporación Dominicana de Electricidad, en ese momento, que era todavía parte del sector público, como empresa generadora monopólica, donde estaba verticalmente integrada, era única empresa que hacía todo, hacía la generación, la transmisión, la distribución, comercialización del sector de toda la electricidad, todo lo que son las limitaciones que se veían, la limitación a la privatización, los obstáculos políticos, constitucionales, legales, de recursos humanos, las pautas, se establecían las pautas para llevar a cabo esa privatización. Políticas de promoción de competencia. Esto se escribió en 1996, 20 años después. Oigan bien, 96, 2006, 2017. Es que se aprueba la ley de competencia y se comienza a ejecutar. O sea, ustedes vieron que recientemente se puso una sanción a la Cervecería Nacional Dominicana, por temas de competencia. Y ahí vemos cómo había el capítulo 13 de este libro, el programa, Políticas de Promoción de Competencia. ¿Por qué la importancia de la competencia? El impacto que eso tenía sobre el bienestar del consumidor, la importancia de generar competencia para la asignación de los recursos, cómo se debía llevar a cabo el análisis de las fusiones, las concentraciones, cómo se debía llevar a cabo el análisis de los acuerdos prohibidos, del abuso de posición dominante, todo eso está escrito aquí. Reforma el mercado de trabajo, o sea, no solamente se hace una descripción de lo que fue la modificación del Código de Trabajo de 1951 que se llevó a cabo en 1992, no solamente esto, sino que se hace todo un conjunto de reformas propuestas del mercado de trabajo. En 1996 estamos hablando, en este libro se hace una identificación de la rigidez del mercado laboral, eso que explica ese mercado informal que existe hoy día. Se describe aquí las regulaciones del mercado de trabajo, el tema del desahucio y despido del trabajador, el auxilio de cesantía, todo eso se analiza, se determina lo que es el costo y se hacen propuestas. En este libro incluso se analiza el tema del salario mínimo en la página 467, y esto a propósito de un estudiante que está haciendo un trabajo y me estuvo preguntando sobre el tema del impacto del salario mínimo sobre el nivel de empleo de equilibrio. Aquí está lo que es el impacto de esto, del salario mínimo, de cómo el salario mínimo puede convertirse en un impuesto al que está desempleado, porque lo que hace es subirle la barra a aquellos que quisieran entrar al mercado de trabajo y no pueden porque tienen una baja productividad y ese salario no justifica poder que, dada su productividad, él entre en el mercado de trabajo y ante esa situación se tiene que ir al mercado informal. Pues esto se analiza aquí, este tipo de elementos se analiza y se hacen las propuestas de reforma de ese código laboral en 1996. Luego está la reforma del mercado de capitales también. Recuerden que cuando esto se escribió,
no había ni siquiera ley de mercado de capitales, no había mercado de capitales en la República Dominicana. Y aquí se habla de las condiciones necesarias para reforma del mercado de trabajo, el mercado de capitales como fuente de financiamiento para las empresas, la situación del mercado de capitales, el tema de la bolsa de valores, cómo debía desarrollarse todo esto, el marco institucional y legal para que hubiese realmente un mercado de valores en la República Dominicana, las barreras que limitaban para poder tener ese fomento del desarrollo y desarrollo del mercado de capitales. Reforma del mercado de seguros, eso se ha quedado atrasado. Reforma del mercado de seguros, aquí se describe la situación del seguro en la República Dominicana, la situación de ese mercado, el marco institucional, realmente se ha quedado atrás. Así como ha dado pasos agigantados lo que es el mercado financiero bancario. Este lado del mercado financiero, la parte de seguros, no se ha desarrollado tanto como se pudo haber desarrollado en los últimos 20 años. Reforma del sistema de pensiones. No había sistema de pensiones en ese entonces como el que existe hoy día. El sistema de seguridad social no existía. Y aquí se habla del sistema de capitalización individual. Ese que es el que está funcionando hoy día. Porque acuérdense que hay un sistema híbrido donde tenemos un sistema de capitalización individual, que es el que usted coloca el dinero y cuando usted se retire se lo dan. Si usted coloca mucho, le dan mucho. Si usted coloca poco, espere que le van a dar poco. Pero eso es algo seguro que está ahí en su cuenta. Y hay una parte que es ya que tiene que ver con un sistema de reparto en el sentido de que lo que se hace es una caja donde el Estado dominicano le va a asegurar cierta pensión a aquellos que no tengan capacidad de obtener esa pensión mínima, pero ese todavía no ha comenzado a funcionar. En este caso, el capítulo 17, reforma del sistema de pensiones, hace una descripción de cómo debería ser esa reforma que se debía ejecutar basada en capitalización individual, pura y simple. Recuerden que este libro contó con elementos de lo que fue la reforma de pensiones en Chile. José Piñera lo leyó y hizo recomendaciones con relación a estas propuestas. Reforma del mercado de hidrocarburos, que luego en el año 2000 se reforma y se establece la nueva ley de mercado de hidrocarburos. O sea, fíjense cómo todo esto es del 96. El año 2000 se hace una reforma del mercado de hidrocarburos y se hace todo una descripción de ese mercado y se hace una reforma. Pero óigame bien, no solamente se presenta la ley de lo que iba a ser el sistema impositivo para hidrocarburos, sino una reforma completa para promover la competencia y en esa parte no se ha ejecutado. Esperemos que obviamente en el futuro esto se pueda ejecutar, porque aquí está la reforma del segmento upstream, del segmento downstream, habla de los precios, de los márgenes, de las tarifas, de los impuestos, los subsidios, la libertad de entrada y salida, la privatización, promoción y defensa de la competencia, la supervisión y regulación. Todos esos elementos del mercado de hidrocarburos se colocan aquí en este libro que estoy hablando, que es el programa. Eso para que ustedes vean, cuando se habla del modelo, para que ustedes vean de dónde sale el modelo. O sea, sale fundamentalmente de lo que está aquí en este libro. La mayor parte de las reformas estructurales que se ejecutaron están descritas en este libro y están recomendadas en este libro. Identificación de las barreras institucionales para la ejecución exitosa de la reforma estructural. Capítulo 19, ahí hay todo un conjunto de elementos de cómo se define lo que es la política para ejecutar esas reformas estructurales. La economía política de la ejecución de reformas estructurales, ahí está descrita. Luego está la política para mejorar la equidad y erradicar la pobreza. Mucho antes de que existiera solidaridad, mucho antes ya aquí se estaba hablando del tema de pobreza, del tema de desigualdad de ingresos, de políticas globales para mejorar la equidad, políticas de crecimiento económico para mejorar el nivel de ingresos, políticas de transferencias, políticas específicas para poder mejorar la equidad y reducir la pobreza. Ahí, por ejemplo, está el tema de la asignación eficiente de los recursos, de la magnitud versus calidad, el cuidado y prudencia de la descentralización del gasto social, porque se hablaba mucho de la descentralización cuando ya veíamos ejemplos que venían desde Argentina con errores en ese proceso de descentralización.
que lo recuerdo que el doctor Peña Gómez era de los que más promovía esa descentralización, pero veíamos los ejemplos que venían de Argentina, donde había muchas fuentes de desequilibrios presupuestarios por ese proceso de descentralización. El tema de elementos posibles, y se describen aquí, para erradicar la pobreza, y todo esto en alrededor de 800 páginas. 800 páginas, y usted me dirá, no, pero esto es muy largo. Hay un libro más pequeño, que es el resumen, hay un resumen de ciento y tantos páginas que le ayuda a usted a entender. Entonces, cuando se habla de lo que es el modelo económico, si hay que cambiarlo, hay que entender estas reformas, que faltan muchas, sí, claro que sí, faltan muchísimas reformas. Ahora, ¿ha mejorado realmente las condiciones de vida de la población por todas estas reformas estructurales que se ejecutaron? La mayor parte de ellas por el presidente Balaguer del 90 al 96, y otras la ejecutó tanto el presidente Hipólito Mejía, el presidente Leonel Fernández, y muchas de ellas también entonces el presidente Danilo Medina las ha ejecutado. O sea, en todos ellos han ejecutado reformas, y faltan otras reformas. Ya en el año 2020, ahí viene un conjunto de reformas, tiene que venir un conjunto de reformas. ¿Por qué? Porque no es que el modelo se ha agotado, es que cada vez hay que mejorarlo más. Esa es la idea. Porque, ¿qué significa agotar un modelo? Significa que usted va a mirar otro tipo de modelo. ¿Y qué modelo usted miraría? Cabe preguntarse. ¿El modelo venezolano? ¿Usted miraría el modelo venezolano? ¿O el modelo argentino? ¿Usted miraría ese modelo? No, usted dice, no, pero espérese. Claro, en Argentina están tratando de enderezar ahora el tollo que hicieron anteriormente. Venezuela le va a costar mucho arreglar la situación. ¿Ese es el tipo de modelo? Entonces, no. Si ese es el tipo de modelo que usted quiere aquí, no. Por eso cuando yo veo, por ejemplo, a Podemos en España hablando de cambiar el modelo, yo digo, esto es un peligro. Y que ellos lo que querían era el modelo venezolano. Yo lo recuerdo, ahora que no me borren esas imágenes de Podemos en España hablando de que querían el modelo venezolano. Chúpense ese modelo ahora, volvemos ahora.